¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana, en medio de las protestas y de la huelga magisterial, ha habido un tema que ha pasado aparentemente desapercibido, que ha sido la remoción del director del Lugar de la Memoria, el señor Guillermo Núguet, a propósito de una muestra que se planteó, una muestra artística que se presentaba en este lugar. Pero más allá de esto, ¿qué significa en nuestro país trabajar con el tema de la memoria? Recordar la historia de lo que ha pasado en nuestro territorio, sobre todo en el periodo de violencia política entre el año 1980 al 2000. ¿Cuál es la mirada? ¿Qué es lo que estamos haciendo como país para mantener esta memoria, para recuperarla y para tenerla en cuenta para precisamente no repetir estos mismos hechos? Más allá del discurso político, lo que queremos hoy día es conversar precisamente sobre esto. ¿Qué hacemos como país para mantener y recuperar esta memoria histórica? Oban Lay ha sido uno de los directores del Lugar de la Memoria. Él fue la persona que estuvo presente durante la inauguración precisamente de este espacio, y vamos a conversar con él porque él también es especialista en materia de derechos humanos, en materia de políticas públicas, y ha venido trabajando también durante varios años este tema de memoria en nuestro país. Oban, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a conversar sobre esta problemática que creo que es importante, vinculada a la memoria del conflicto en el país. Al margen de la situación política que existe en reiterados momentos cada vez que se habla de memoria histórica y de lo que pasó en el país durante el periodo de violencia política, ¿cuál considera usted que es la mirada que se debe tener respecto a cómo trabajar el tema de memoria en nuestro país? En principio, y creo que es el punto de partida para trabajar sobre los temas de memoria, el Estado peruano debe entenderse como un Estado post-conflicto. Esto contribuye a organizar el Estado para atender las demandas de lo que viene luego de un conflicto como el que nosotros tuvimos entre el periodo entre 1980 al 2000. Esto requiere, por supuesto, un consenso de todas las partes. Creo que la CBR contribuyó para tener esta idea y este imaginario de un Estado post-conflicto, pero que sin embargo la sociedad en su conjunto no ha asumido esta condición del Estado peruano como un Estado post-conflicto, y con ello suceden todas las cosas que vamos viendo desde ahora, ¿no? Competencias un poco dispersas en diferentes sectores del Estado para ver el plan integral de reparaciones, el registro único de víctimas y otros temas que se encuentran en competencias de diferentes sectores del Estado, un lugar de la memoria que se encuentra con el Ministerio de Cultura, y que todo este aparato, ¿no? o todo este conjunto de normas y políticas públicas generadas a través del tiempo para reparar de forma simbólica, pero también de forma material, a las diferentes víctimas del conflicto, no se encuentran debidamente articuladas, y con ello se hace muy difícil, desde la perspectiva de la política pública, medir el impacto de lo que hace el Estado con los temas de memoria. Eso es como un primer punto de partida desde el Estado, ¿no? Y luego también lo que se requiere es tener una sociedad civil activa, que demande al Estado, por un lado, trabajar de forma ordenada, pero también científica sobre los temas de la memoria, ¿no? Y otra sociedad civil que, por otro lado, trabaje en el activismo, ¿no? Para recordarnos a cada uno de nosotros lo penoso que fue el periodo de violencia en el país entre 1980 y el 2000. Ahora, lo que ocurre también aquí es que el fenómeno se presenta en una etapa histórica donde la mayoría de los personajes que estuvieron involucrados en el proceso siguen vivos, tienen participación política, y de alguna u otra forma sus seguidores, sus simpatizantes, consideran que estas muestras de memoria atentan contra la imagen y contra la credibilidad de estos personajes. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo hacer que precisamente esa sociedad civil activa que usted mencionaba pueda entender que no hay la intención de estigmatizar a diversos personajes que aún permanecen? Los lugares de la memoria son tradicionalmente lugares que, para decirlo en términos coloquiales, prenden la chispa. Pero esta chispa debe ser una chispa del diálogo. Esa es la chispa para empezar un proceso de reflexión crítica sobre nuestro pasado más reciente. Esencialmente, en el tema vinculado al lugar de la memoria, tiene que ver con el periodo de violencia. Efectivamente, es un espacio de memoria histórica, pero es un espacio de memoria histórica para entender lo que el Perú pasó entre 1980 y el 2000.
no para ver todos los fenómenos estructurales de casi 200 años de historia republicana, sino sobre este tema. Y efectivamente, cuando tienes un conjunto de actores, y cuando la historia además es una historia de un pasado reciente, un conjunto de actores, tanto civiles, militares, también miembros del Estado, funcionarios públicos que han sido parte por el conjunto de decisiones que han tomado en el proceso, se hace complejo la construcción de la memoria. Y por eso creo que es mucho más recomendable hablar de la construcción de memorias, ¿no? Porque cada hecho, cada suceso ha impactado de forma diferenciada a cada uno de los individuos durante este periodo de 20 años aproximadamente en el Perú. ¿Cómo no lograr que se sienta que hay una estigmatización sobre un grupo? Eso creo que es muy complicado, porque siempre los lugares de la memoria van a depender de los lentes con los cuales se ve los contenidos o se ve el espacio, el lugar de la memoria. Yo puedo recordar que durante mi periodo como director en el lugar de la memoria, que es justamente el periodo de apertura oficial del lugar de la memoria, recibí visitas de organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos que pedían, por ejemplo, cambios en textos, fotografías, pero también miembros de las Fuerzas Armadas, que solicitaban también los mismos cambios. Eso quiere decir que todos sentían que el lugar de la memoria no respondía a su memoria, ¿no? Y en consecuencia sí es un tema, creo yo, complejo responder a la construcción de la memoria, y el lugar de la memoria desde su concepción lo que hace es entender que no está construyendo una memoria unívoca, ¿no? Más bien, sino que es el proceso de la construcción de un conjunto de memorias. Y es así como creo yo debe ser enfocado siempre, o debe ser visto el lugar de la memoria, ¿no? Como un proceso de construcción de memorias y un proceso colectivo, y que a partir del lugar de la memoria, que es simplemente un medio, el lugar de la memoria no es un fin, el lugar de la memoria es un medio para lograr un proceso de diálogo y de reflexión crítica sobre nuestro pasado reciente, pero que nos ayude a tener una mirada de futuro, ¿no? Porque lo que requerimos es aprender, necesitamos dejar que esta sociedad siga sintiendo que la historia es una historia cíclica, en espiral, que se sigue repitiendo una tras otra, sino más bien entrar en una dinámica de una historia lineal, continua, con rupturas en la continuidad de la historia, pero que estas rupturas significan aprendizajes para seguir avanzando, ¿no? Pero esto solamente se logra con la predisposición de todos los actores sociales, Estado, gobierno, sociedad civil, y los actores políticos esencialmente, y con ello me refiero a los partidos políticos, que estén dispuestos a tener una nueva mirada sobre nuestra propia historia, y una nueva mirada que nos ayude a ver lecciones aprendidas del pasado reciente, y que no volvamos a repetir la misma historia. ¿Podría haber funcionado mejor este lugar de la memoria si hubiera sido una iniciativa, no sé, privada, con cooperación internacional, que no dependa en este momento del Estado, que debe tener supuestamente una posición neutral? Y lo digo porque el inicio del lugar de la memoria fue muy complicado también durante el segundo gobierno aprista, cuando se discutía si se recibía o no la cooperación alemana para empezar con la construcción, mientras se buscaba el terreno, ver dónde colocarlo, el tema de las personas que conformaron la comisión, la primera comisión del lugar de la memoria. Por eso es que pregunto, y le traslado este interrogante, ¿hubiera funcionado mejor como un espacio privado, como un museo en todo caso? Es una pregunta difícil, a mi juicio, de responder, porque vamos a caer como en el espacio de la especulación. Pero lo que yo sí tengo claro es que los lugares de la memoria per se son lugares precisamente para buscar interpelar, problematizar a los individuos, no solamente aquellos que han vivido este proceso o este momento histórico en la vida de nuestras sociedades, sino también interpretar al individuo que está mirando la historia a través de los ojos de otro, ¿no? Aquel que no construye memoria, sino más bien aquel que está tratando de aprender de lo que otros vivieron. Y este proceso de interpelar y problematizar tiene que llevarnos a saber cuál es nuestro punto o nuestra posición en la sociedad, para no repetir este conjunto de problemas que han existido esencialmente en los lugares de memoria vinculados a temas de conflicto como los que vivimos nosotros en el Perú.
En consecuencia, saber si es que hubiese sido un espacio gestionado desde lo público o lo privado, y si lo público hubiese sido mejor o que lo privado hubiese sido mejor que lo público, es en realidad muy difícil de saberlo. Lo que sí yo puedo decir es que siempre, indistintamente de quién sea la persona que gestione un espacio como este, los espacios de memoria siempre serán espacios para interpelar nuestra posición en la sociedad. Sin necesidad de declarar a un culpable, en todo caso, de lo que ocurrió, ¿no? Es que creo que una de las cosas más fáciles, y es una tendencia natural, humana, me parece a mí, que nosotros siempre estamos buscando como culpable a otros, y estamos omitiendo nuestra responsabilidad en este conjunto de hechos. Hay un conjunto de fenómenos estructurales que existían en 1980 y que hoy siguen existiendo en el Perú. Es decir, los 20 años de conflicto armado interno provocado por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario MRTA, no han cambiado pues la situación de pobreza en estas zonas rurales. Más bien creo yo que acrecentaron los niveles de pobreza, acrecentaron los niveles de olvido del Estado central, una vez que el conflicto ha terminado, ¿no? Nos cuesta todavía mucho reducir los niveles de pobreza y tener políticas públicas diferenciadas para esas zonas. No quiero decir que no se haya hecho nada en el país, hemos avanzado ya. Hoy la pobreza, a comparación de 1980 aquí, ya tenemos aproximadamente un 20%, pero ese 20% es un número importante, ¿no? Y todavía tenemos conflictos como los que estamos viendo con los maestros, que tienen que ver con conflictos de carácter estructural, y que no son solamente del Perú, sino más bien en el mismo periodo los maestros en Colombia también han estado en un paro, teniendo las mismas, el mismo eje de luchas que los maestros en el Perú, hablando sobre el tema de las evaluaciones, los bajos salarios, con lo que tiene que ver que el modelo de Estado, independientemente de quién lo gestiona, izquierdas o derechas, aunque probablemente esta visión puede ser un poco anacrónica, las respuestas son respuestas típicas para problemas estructurales que no responden o no resuelven el eje o el punto central de un problema, sino que tenemos como soluciones más cosméticas a los problemas de carácter estructural en nuestra sociedad. Escasea la tolerancia y nos falta mucho para lograr la inclusión social, que son los otros dos términos de este lugar de la memoria, ¿no? Sí, escasea yo creo mucho. Hay una escasez de este tema. Tengo yo la impresión que esto está vinculado a esta idea de que nosotros no queremos ser corresponsables. Y siempre queremos que sean otros los que resuelvan el problema, porque ese no es nuestro problema. Y el problema, por supuesto, es mucho más profundo. Es la idea de que si realmente las y los peruanos nos sentimos que somos parte de una sociedad y parte de una comunidad, ¿no? O simplemente somos un conjunto de individuos que sumamos, hacemos un todo, que no es igual a una comunidad, ¿no? Que tiene que ver más con las ideas de bien común, que deben estar en torno a la construcción de una sociedad, y con ello enlazar con esta idea de proyecto país, que creo que es lo otro que el Estado peruano adolece, ¿no? Nuestras élites políticas e intelectuales y económicas no han construido un proyecto de país. Y entonces hoy esta idea de proyecto país, que es casi como nuestra partida de nacimiento, genera un proceso de captura de, yo no diría ni siquiera del Estado, sino captura de diferentes intereses y la manipulación de estos para simplemente beneficiar a grupos diferentes en la sociedad. Y así queremos llegar a celebrar un bicentenario, ¿no? No, y lo más curioso es que así queremos ser miembros de la OSD, ¿no? O sea, me parece una cosa compleja, ¿no? Un Estado que requiere, por ejemplo, reformarse, más no modernizarse. Digamos, la modernización es la sistematización. Es, digamos, mejorar los niveles de operacionalizar procesos, ¿no? Modernizar y hacer como, digamos, cambios, ni tan cosméticos, pero no cambios de reformas estructurales, que es aquello que requiere el país, ¿no? El país requiere cambios estructurales para verse como un país multicultural, pluriétnico,
donde las políticas interculturales realmente se conciban como interculturales y sean transversales a todo el Estado, requiere una reforma para entenderse como un Estado post-conflicto. Y en consecuencia el Estado también opere bajo esta lógica de Estado post-conflicto y que sus políticas públicas respondan, ¿no?, a resolver los problemas vinculados al post-conflicto. Muy bien, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un placer. Muy amable. Estaremos atentos a lo que ocurra con el lugar de la memoria, la designación de un nuevo director, y veamos también cómo actúa el Estado frente a otros lugares de memoria y memoriales que existen a lo largo de todo el país. Ya sabe que puede ver esta entrevista en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentra también en redes sociales como Otra Mirada.